Julito Jacín y Rafael Grullón presentan Energía TV. Bien, señores, Energía TV. Rafael Grullón, Carlos Alonso, martes Energía TV. Adelante. Todo va caminando. Tiene una corbata muy bonita. Lo que pasa es que se ve azul, pero es morada. Esa corbata pone de manifiesto que ese partido tuyo es injusto. Tú sabes que uno de los grandes trabajadores de ese partido son la gente que está en Edesur. Él es era el director del periódico. Y Rubén. Era. Y Rubén. No, lo que pasa es que ahora fueron desplazados por los ricos. Rubén Montá era uno, hacía horario por la mañana en el partido para oír las quejas de sus correligionarios. Pero ellos se han dedicado. Que el PLD debería ser como un proceso de evaluación interna del desempeño de su gente. Se han puesto a vender energía y él a justificar lo injustificable. ¿Qué es lo injustificable? O todas estas cosas tan absurdas de la vida. Deja que Cochón te explique ahorita. Deja que Cochón te explique después ahorita. que el PLD en la oposición, después que salió Leonel, nosotros distribuimos el periódico allá en Santiago. Tuvimos que pagar el local, el principal local del PLD en Santiago, lo pagaban de aquí, del periódico. Y tuvimos que poner un motorista y una secretaria, porque no había quien reuniera a la gente. Así se construyó todo eso. Tú sabes que algún día yo voy a pedirte que hagamos un programa sobre el PLD, porque hay algunas cosas que por más que yo he escudriñado no lo he podido dilucidar. Por ejemplo, en San Pedro de Macorís una vez resultó síndico el que más periódico vendía. Sí. Es así, ¿eh? Bueno, esa era una cualidad dentro del PLD. Una condición. Una condición de militante. Pero no vamos a politizar Energía TV. El programa. Pero todo es política. Porque, vamos a ver qué tenemos en Energía TV. Una cosa es el empresariado. Mire, nosotros revisando el programa que hicimos con Oscar Orsini y su hija. ¿Tú te acuerdas? Y después surgió un problema grandísimo. Sí, pero hay un corte aquí que traímos sobre su participación. Nosotros queríamos encontrar en ese programa una expresión que se ajuste a lo que eso significado, es decir, la historia de la instalación, de la construcción, del desarrollo de la compañía eléctrica allá en La Terrena. Pero resulta y viene a ser que la mejor exposición sobre la introducción al tema de la distribuidora La Terrena lo hizo usted. Entonces nos vemos obligados a poner un corte, ese corte de Julito Jacín para después decir algo que tenemos que decir sobre lo que ha pasado en La Terrena. Vamos a ver ese corte. La falta de energía en algunos pueblos trajo como consecuencia que una familia, que por cierto, quiero decir que Juan Bosch tuvo dos hermanas, o tuvo quizás más hermanas, pero hubo dos hermanas, que una casó con un Ortiz y otra casó con un Orsini. Esas personas permanecieron en el país trabajando, no participaron mucho en política, ni conspiraron ni colaboraron, trabajaban. La familia Orsini, por alguna razón, terminó en Las Terrenas. Y como no había luz, por una razón social, crearon una empresa. Instalaron una planta primero y la hicieron una empresa para generar energía y vendérsela a los más allegados ahí. Ahí surge la primera empresa generadora privada en República Dominicana. Sí, nosotros hemos citado aquí
en Energía TV una publicación que hay un libro que se llama Enfoque Visionario, que fue un estudio de las compañías norteamericanas que al entrar al siglo XXI tenían una ganancia por encima de los $1.000 millones. Y cuando se ve en cada una de esas compañías, hay una cosa en común, y es que la mayoría datan prácticamente de 100 años. Es decir, desarrollar un proyecto empresarial no es una tarea fácil para que sea exitoso. Entonces hemos visto que con el caso de la terrena han surgido posiciones alegres, ¿no? No, el Estado lo que tiene es que coger eso ahí y que sea de norte que distribuya la energía. Y se sabe lo que ha costado desarrollar ese proyecto en las terrenas. Es decir, con los proyectos empresariales no se puede jugar. El Estado tiene que intervenir, como ha intervenido a través de la Superintendencia de Electricidad, para convertirse en un árbitro entre los socios de esa compañía. Pero en esa compañía eléctrica tenemos un ejemplo de lo que ha sido el emprendedurismo, ahora que se habla de eso. Por lo que consideramos ligeras esas posiciones que desdeñan el trabajo que ha desarrollado esa compañía en las terrenas. Vamos a pasar ahora a otro corte de Rubén Bichara. Nosotros hemos insistido aquí en Energía TV que uno de los puntos básicos que debe discutirse en el pacto eléctrico cuando se realice es de dónde va a salir el dinero para las redes eléctricas en la República Dominicana. Solamente a través del trabajo y la reforma y la reconstrucción de las redes eléctricas en la República Dominicana se puede acabar con las pérdidas técnicas, es decir, que son las pérdidas que se pierden por malas condiciones o que tenemos por malas condiciones de las redes. Es la única manera de evitar el robo y es la única manera de garantizar ponerle la energía a cada cliente y que se pueda cobrar y que se pueda tener un suministro eléctrico eficiente. Entonces, la entrevista que nosotros pasamos por aquí la semana pasada del vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, hay un corte que queremos poner donde él recarga lo que se necesita para las redes eléctricas en la República Dominicana. Vamos a ver ese corte. ¿Por qué se pierde la energía? Tú tienes transformadores que están en muy mal estado, que a veces ustedes escuchan que se explota un transformador, sí. Porque tienes una sobrecarga, tienes 50 conectados donde deben haber 25, 100 donde deben haber 50, por falta de transformadores. Tienes redes muy vulnerables y en mal estado. Tienes subestaciones que no pueden domesticar ni hacer llegar la energía con la calidad requerida a los hogares. Entonces eso requiere inversión. ¿Cuánto se estima que es la inversión a este momento en rehabilitación de redes, subestaciones y transformadores? Cerca de $800 millones. Sí, escuchado ese corte donde se recarga lo que se necesita para las redes eléctricas en la República Dominicana, que nosotros insistimos, debe ser uno de los temas en el pacto eléctrico, que no se debe esperar que estén las plantas a carbón, Punta Catalina, para que el sector eléctrico comience a operar en esa área. Ahora vamos a pasar al primer bloque informativo de Energía TV. Bien, señores, vamos a, antes de presentar a nuestro invitado, a pasar un aviso importante para la economía. Resulta que los hermanos Serret, nativos de Baní, provincia Peravia, fundaron un banco con el nombre de Banco Peravia. Posteriormente se lo vendieron a unos venezolanos que fungen como testaferros de
un gobernador de uno de los estados venezolanos del gobierno de Chávez, un chavista, que por cierto, Chávez le llamó la atención en el aire porque jugaba golf y lo destituyó por eso. Porque es un deporte capitalista. Y aristócrata. Ese banco se manejó mal y la superintendencia de bancos tuvo que intervenirlo en el día de ayer. Están depurando los depositantes para hacer lo que hizo el presidente Mejía con los ahorrantes. Ocurre que en Baní hay una institución financiera muy acreditada que tiene un nombre parecido, que es la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, que no tiene nada que ver con el Banco Peravia, y que en el día de ayer unas personas se presentaron a retirar sus depósitos en la asociación. Que no cunda el pánico, que la Asociación Peravia es de las asociaciones más sólidas que hay aquí, que no tiene nada que ver con el Banco Peravia. De manera que, aclarado el tema, pasamos a nuestro invitado, ¿cierto? Presente. Los generadores de energía, que es la industria energética nacional, tienen una asociación que se llama Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Y el director presidente ejecutivo es el señor Marcos Cochón. Él es el director ejecutivo. Le damos la bienvenida a Marcos Cochón en un momento en que se avecina la discusión del famoso pacto eléctrico. Para la asociación, ¿qué significado práctico tiene el pacto, Marcos? Muy buenos días a todos y en particular a la teleaudiencia. Nosotros pensamos desde el ADIE que el pacto es la oportunidad que el país se brinda para discutir, hacer transparente y consensuar toda la información que existe sobre el sector, y en base a consensuar esa información, sobre la base de ya un solo set de informaciones, tomar las decisiones, muchas de ellas de carácter político, que hacen falta en el sector y en la industria, para que se pueda reencauzar una serie de prácticas correctas que por diferentes motivos han sido abandonadas o no han sido implementadas en su debido momento. Y la falta de implementación de medidas administrativas adecuadas es quizás la principal razón por la cual tenemos un déficit, Marcos, financiero. Donde las cosas funcionan, no hay necesidad de pactos. Los pactos vienen donde hay lo que tú dices, o algo no funciona o hay una gran diferencia de criterio. En el caso de la industria eléctrica, ¿cuáles son los puntos en que están de acuerdo los sectores involucrados y cuáles son los puntos donde hay una diferencia que amerita un pacto? Porque hay un sector que yo no he visto representado, que es el consumidor. Adelante. Hasta ahora no han habido discusiones ni conversaciones entre los diferentes agentes o los diferentes grupos que están representados en el Consejo Económico y Social. Se está trabajando la parte de metodología, prácticamente un grupo de representantes del Comité Ejecutivo del CES y un grupo de una comisión gubernamental están definiendo la parte metodológica de lo que van a ser las conversaciones. Una vez se inicien las conversaciones, entonces sí podremos estar hablando de cuáles son los temas que estarían debatiéndose. Sin embargo, y sin conocer en detalle las posiciones ni cuáles son los puntos que pudieran haber avenencias o desavenencias entre los diferentes grupos representados en el pacto, yo te diría que los temas más conflictivos siempre van a ser los que tienen que ver con algún tipo de dinero o de financiamiento, por el hecho de que siempre el presupuesto es la mayor restricción que tenemos en cualquier actividad económica, ya sea corporativa o personal. El presupuesto te limita hasta dónde tú puedes llegar, en este caso a invertir o a gastar o a subsidiar. Marco, y lógicamente por los temas que tienen que ver con costos y precios, yo creo que van a haber
grandes diferencias y van a tener que llegarse a acuerdos. Marco, cuando debutaste como director ejecutivo de ADIE, nos trajiste un mensaje que hemos usado mucho, que es el hecho de que la industria lo que hace es que convierte combustible en energía. Es decir, ¿es un galón de fuel oil o es un rayo de sol el que se convierte luego en un mega, en un kilo o en un vatio? Y eso lo vimos muy claro. Hay un tema que quisiéramos antes de pasar a Rafael, que tendrá seguro tema más interesante que yo. Una pregunta. Cuando vino el problema de Barrigol, que el gobierno le pidió que avanzara algunos beneficios y que no esperáramos después del 16, porque el gobierno tenía precariedad de ingresos. La Barrigol dijo, el problema es que nosotros tenemos que amortizar un préstamo que está ya planeado en intereses y en plazos para cubrirlo primero, pagar lo que debemos y luego comenzar a repartir beneficios. Barrigol es generadora, aunque no esté en la asociación, está a través de los Vicini. La pregunta es la siguiente: cuando un generador dice yo quiero que me paguen porque tienen 800 millones, 900 millones, que parece que es el punto que rompe o hace preocupación en los generadores. El financiamiento que ustedes tienen de sus plantas pesa mucho en esas demandas por el pago, o ustedes se acogen a que si se atrasa el gobierno paga intereses. No, ahí hay varias restricciones financieras, como tú dices. El pago de los préstamos que tiene cada empresa a los bancos es una de esas restricciones financieras. Recuerda de que hay 3 empresas o 3 grupos, porque realmente son 4 empresas, 2 pertenecen al mismo grupo, que son emisores de bonos, tanto en el mercado local como en los mercados internacionales. Y los bonos también tienen una predación de pago de prioridad. Si tú fueras el gerente financiero o el CFO de cualquiera de esas grandes empresas como el grupo AES o Egejaina o la misma CPP en la que yo estoy, la forma como tú asignas tu liquidez es primero para pagar préstamos, tanto de bonos como de financiamiento local. Y ahora, por la situación de esos niveles de deuda que estamos hablando, la principal partida de nuestra deuda es una deuda de corto plazo, que son líneas de corto plazo con los bancos. Y la principal razón por la que un generador puede dejar de generar o bajar su generación es porque se le agotan las líneas y ya los bancos no le prestan más. Entonces, en un mes específico, si tu pago se te sigue retrasando y ya tú no tienes más acceso a línea, puedes caer en default, es decir, puedes no cumplir algún pago, o de los créditos pendientes, o de los intereses de los bonos, o del pago de tu nómina. Bien. Entonces, la razón principal es porque simplemente se agota el financiamiento. Tú lo sabes, cualquier empresario sabe que tú tienes un límite de financiamiento. Y aquí cualquier banquero te responde esa pregunta mejor que yo. La pregunta es, Cochón, porque tenemos 2 plantas que el gobierno se vio obligado a darle inicio porque no podíamos esperar más. El cierre financiero. Pero comenzamos, aunque sea con dinero del presupuesto. Entonces fue una medida valiente de que necesitamos energía y la vamos ahora. En el camino resulta, vamos a suponer, esto es política ficción o economía ficción, que el gobierno le diga a Juan, óyeme, ya la planta está lista o se está en camino, asúmela. Bueno, yo te la compro, si tú me compras la energía. Muy bien, te vamos a comprar energía a 9 centavos durante 20 años. Tú le debes al gobierno 2.000 millones de dólares. No, que un peso más, que un peso menos. 2.000 millones de dólares. Ahora, ese contrato entre el gobierno y Vicini tiene que hacerse con tripartito. Tienen que buscarle los bonos y hay que buscar el banco que va a financiar para que después no aparezca el banco que diga, pero espérate, yo puse en mi cuarto. ¿Es así? Así mismo es. Y está el otro tema. ¿Cuál? Que el orden de predación de lo que tú has mencionado es el banco.
porque el banco es el más importante, o los financiadores del proyecto son los que ponen las condiciones en las cuales ellos estarían dispuestos a financiar. ¿Y dónde está el problema? El problema está en que a veces, dado el riesgo implícito de un proyecto, más el riesgo país, más el riesgo sector de la industria en particular en la que se desarrolla ese proyecto, los bancos tienden a poner una tasa de interés más alta o más baja. Lamentablemente para la industria eléctrica en la República Dominicana, en estos momentos, tú estás en unos umbrales de riesgo lo más alto posible, lo cual significa que el costo de financiamiento va a ser, en términos generales, mucho más alto que lo que sería el costo de un bono soberano. ¿Qué tanto más alto? 2%, o sea, 200 puntos básicos. 2 puntos porcentuales, no 2%. ¿Y por qué entonces 3 puntos no se usan las mismas normas prudenciales? Porque yo voy a un banco y me dicen, no, tú no tienes repago, tú tienes mucho riesgo, entonces no me venden más caro, no, sencillamente no me prestan. Si hay riesgo, no prestan. ¿Por qué a nosotros nos prestan? Algunos bancos simplemente no hacen la operación. Exacto, es la gran mayoría. Hacer. Es la gran mayoría de los bancos. Si hay riesgo, no presto. En primer lugar, los bancos locales no tienen la capacidad, no tienen el tamaño para hacer esa operación. En segundo lugar, el porcentaje que pudiera poner cada banco local está limitado por las normas de la Superintendencia de Bancos, que limitan a que cada banco no le preste a un solo proyecto en particular más de un 5% de su capital. ¿Y eso etcétera, sería un punto de agenda para un pacto eléctrico? Sí, pero es un punto en el cual se puede avanzar poco, por el hecho de que, dado que la banca local tiene una capacidad de financiamiento limitada para los volúmenes que estamos hablando para el sector eléctrico, necesariamente en el pacto debemos sentarnos conociendo la realidad. Y la realidad es qué porcentaje máximo puede financiar el sistema financiero nacional o el mercado de capitales nacionales, si queremos incluir los famosos fondos de pensiones, y bajo cuáles condiciones entrarían los fondos de pensiones a financiar, en qué condiciones entraría la banca comercial, y cuando veamos que esa disponibilidad de fondos no cubre ni siquiera el 30% de las necesidades que requiere el sector, que requiere 4 billones de dólares en generación, 800, 900 millones en transmisión, 400, 500, 600 millones más en transmisión. O sea, estamos hablando de que el sector eléctrico requiere para los próximos 5, 8, 10 años entre 5 y 6 billones de dólares. Entre 5 y 6 mil millones de dólares, es decir, 3 veces más lo que estamos ahora buscando para las plantas de carbón. Ese monto de financiamiento, si queremos conseguirlo en el plazo y en el calendario que lo necesitamos para lograr los objetivos del pacto, tenemos que estar conscientes de que para conseguirlo, si el objetivo es conseguirlo, y debe ser un objetivo, debemos definir las condiciones suficientes, no excedentes, no, suficientes que necesiten los bancos, los financiadores, los mercados de capitales para motivarse a prestar ese dinero. Y eso incluye varias cosas. El tipo de PPA que tú vayas a dar, en condiciones y en precio. Entonces ahí comienzan los temas que nadie quiere topar. ¿Por qué? Porque todo consumidor, y aquí estamos haciendo un análisis, ¿cómo fue que tú dijiste? Econoficción. Sí. Si fuera posible vender a un precio cero, el precio de equilibrio fuera cero, porque los consumidores estarían felices, el gobierno estaría feliz, y si a un precio cero los productores pudieran cubrir sus costos, los productores también estarían felices. Eso es econoficción. La realidad es, a un precio cero, los consumidores estarían felices, y muchos consumidores tienen esas expectativas, y ahí hay un problema de expectativa que el pacto debe solucionar. Sí, pero el gobierno tiene esa expectativa también, Julito. Sí, Marco, pero hay que solucionar. De que cuando tú me hablas de fondos de pensiones, crea una nueva interrogante. Los fondos de pensiones están en peso, y si tú le dices a Héctor Bardé que los fondos de pensiones van a financiar los 2.000 millones se vamos a meter a los fondos de pensiones en energía, a financiar energía, tienen que cambiarlo en dólares. No, tú has introducido otro tema interesantísimo. Y oyendo ayer hablando a un funcionario de la República, ¿cuánto es el déficit cuasi fiscal del Banco Central? 200.000 millones o 300.000, lo que tú quieras. ¿Cuánto es el déficit del sector eléctrico? Una quinta parte de eso. El déficit del sector eléctrico. 40.000 millones. Anuales.
No, en total, eso se ha acumulado. Sí. 80,000. Sí. Una tercera parte. Estamos hablando de que el déficit del sector eléctrico, si se tomaran las decisiones correctas y se resolviera, Es la cuarta parte. es una cuarta parte del déficit cuasifical del Banco Central. Aquí tenemos Y está allá 11 adentro, años. y está allá adentro el déficit. No está dentro en ningún lado. Ah. Uno de los comentarios que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional en el reporte que dejó lleno es que, de acuerdo a las estadísticas oficiales del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, la deuda como porcentaje del PIB es un 47-48%, porque no incluye la deuda del sector eléctrico. Y la deuda es la porción de largo plazo más la porción de corto plazo, depende del indicador que tú construyas, si anual o quieres verlo como un stock de deuda a largo plazo. La realidad es que sumarle un 2%, un 1,5% más del total de deuda como porcentaje del PIB a la economía, ni le resta ni le suma, porque en términos relativos no es significativo, a pesar de que estamos hablando de 1,000 y tantos millones de dólares. Sí. Por lo tanto, sería esta es una pregunta para un economista como Víctor Canto, por ejemplo. Si tú tuvieras que resolver un problema y tienes 2,000 millones de dólares, tú resuelves todo el problema eléctrico y te quitas una presión corriente de 1,000 millones todos los años. Y esos 1,000 millones se lo pone a pagar el déficit cuasifical del Banco Central. Resuelves el problema del déficit cuasifical en 5 o 6 años, asignándole 1,000 millones por encima de la cuota de intereses. Limpias eso y limpias el sector eléctrico. Ahora, ¿qué ha pasado? El sector eléctrico ha sumado al déficit cuasifical del Banco Central un déficit cuasifical. Porque al final, como dice varios economistas muy reputados, la deuda eléctrica es una deuda pública. Y eso lo reconoce el Fondo Monetario Internacional, lo pone en un informe que las autoridades monetarias aceptan. Por lo tanto, aunque no lo digan públicamente, las autoridades monetarias de la República Dominicana están conscientes de que la deuda del sector eléctrico es deuda pública. Por lo tanto, yo creo que un punto que hay que tratar en el pacto eléctrico es el tema de la deuda del sector eléctrico para no llevarlo al pacto fiscal. Porque si ese problema no se resuelve dentro del sector eléctrico, tú estás llevando un ruido mayor al pacto fiscal, que debe ser el siguiente pacto una vez se resuelve el sector eléctrico. Y ese es un tema que, aunque no está puramente dentro de los temas bilaterales o multilaterales entre los consumidores, la distribuidora, los generadores, los productores, la superintendencia de electricidad de manera directa, quizás no tiene que velar con eso, pero es un punto de la agenda nacional que nace en el sector eléctrico y nace por la aplicación de políticas sectoriales equivocadas. Entonces, hay que solucionar las políticas sectoriales equivocadas para no seguir generando un déficit corriente, y hay que buscarle una salida al déficit acumulado, que sin lugar a dudas, como hemos dicho, y como todo el mundo lo sabe, es menos de una cuarta parte del problema del déficit del Banco Central. Si tú lo sumas los dos, vas a tener que buscar una solución común para ambas, y en definitiva la solución es exactamente la misma que se está aplicando al déficit del Banco Central. Sí, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a dejar la pregunta en el aire de cómo va a incidir en el sector eléctrico la baja en los precios del petróleo y cuáles son las plantas que no estaban operando que ahora con estos precios han entrado en el mercado. Yo creo que Rafael Grullón acaba de hacer una pregunta clave a Marco Colchón, y como nosotros tenemos nada más 15 minutos, yo les voy a decir que en el día de ayer los choferes tuvieron una rueda de prensa en la que hasta el periodista que cubrió no entendió absolutamente nada. No entendí. Los choferes no bajan los pasajes cuando baja el combustible. Ahora resulta que dijeron que solo los vehículos de gasoil se le va a bajar. Sí. Pero por otra parte, el gobierno le interesa el impuesto y al chofer le interesa el precio del pasaje. Nadie se ocupa del pasajero. La pregunta de Grullón fue, ¿cómo incidirá en la tarifa eléctrica? En el sector eléctrico. En el sector eléctrico, el descenso de los combustibles. La tarifa es un componente, ¿no? Pero Colchón también dejó otro asunto. Contratos vencidos. ¿Tiene el gobierno respuesta antes? Hay contratos que vencen en
la planta de Caldera no estará lista hasta dentro de 2 años. Pueden suspender a Cogentric y al otro, y al otro, y al otro, en otras condiciones, y ese entonces es el tema. Precio del petróleo y vencimiento de los contratos existentes. Si el gobierno tiene alguna respuesta, porque también hay otra cosa. Cuando eso se contrató, el gasoil era barato, pero ahora no, y entonces se le está diciendo al país, usted ya está pagado, están cobrados. Yo creo que el pacto lo que debe explicar es eso, Cochón, y dejar uno de estar diciéndole cosas a la gente. Bueno, vamos por parte, que ahí hay bastante material. En primer lugar, el costo del combustible o los precios internacionales de los combustibles, en particular, como tú bien señalas, Julito, el HFO o el Heavy Fuel Oil número 6, y en el caso del diésel, que también es importante porque el diésel lo usan todavía 2 plantas grandes. Una es la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís y la otra es San Felipe. Entonces, ¿qué ha sucedido en las últimas 8 o 9 semanas? Se han registrado caídas en los mercados internacionales y nosotros somos tomadores de ese precio internacional del orden de 35% acumulado en el caso del HFO. En el caso del diésel un poquitico más alto la caída. ¿Y qué significa eso? Eso significa que los costos de producción de los generadores que usan esos combustibles ha caído aproximadamente en 32-33%, porque el combustible no es el 100% del costo, sino un 80, un 75%, depende de la tecnología, un 70%. Pero eso es muy bueno. Ese ahorro en el costo también se refleja en una disminución del precio del contrato al que vende cada generador a las distribuidoras o a la CDE, dependiendo con quién sea el contrato. Y como debe de saber muy bien Rafael, Edesur, Edeeste y Edenorte recibieron facturas durante el mes de octubre, que se entregaron ahora entre el 21 y el 25 de noviembre, se entregan esas facturas, que reflejaron descuentos en los precios del orden de no menos del 25%, dependiendo el tipo de generador y el tipo de contrato, aquellos que quemaban HFO o diésel. La misma CDE, en el monto que despachó a San Felipe y a Cogentric o a la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, ha recibido descuentos también en esos contratos, en esos precios de contrato. Eso puede estar significando un ahorro, para que ustedes tengan una idea, de $750,000 mensuales por cada peso o por cada dólar que bajó el combustible, en lo que sería el precio contractual de transferencia del generador al distribuidor. $750,000 por 30, estamos hablando de 20 millones, 21 millones de dólares mensuales. Un número grueso. Ese fue el descuento en la factura que recibieron las 3 distribuidoras en el mes de octubre. En el mes de septiembre el descuento fue como de 10 millones solamente, por el hecho de que la caída comenzó en el mes de septiembre y no se reflejó en el 100% de la facturación del mes. De continuar esos precios estables o con una tendencia moderada de caídas y bajadas, pero dentro de un rango de 70 a 75 dólares máximo el barril del petróleo, o el barril del HFO, o el barril del diésel es un poco más alto, está cerca de los 95, pero con esos precios estamos hablando de que la CDE y las 3 distribuidoras, recordemos que la CDE tiene los 2 contratos más grandes, con San Felipe, que vence en enero del año que viene, sí, como tú bien dices, y esa es la segunda parte de la pregunta, y el de San Pedro de Macorís, que sí vence ya en el año 21. Y los contratos que tienen ya es Ejaina, Palamara La Vega e Itabo, más AES Andrés, pero AES Andrés es gas natural. Itabo es carbón. Por lo tanto, ¿qué queda de contrato entre las distribuidoras y la CDE que quemen combustibles líquidos? Queda Palamara La Vega, que tiene unos 100 y tantos megavatios, Jaina, que tiene unos 300 y pico, casi 400 megavatios contratados con HFO de referencia, y San Felipe, que vence en enero del año que viene, le quedan menos de 45 días, y San Pedro de Macorís. O sea, de contratos propiamente dicho, a partir del 16 de enero del año 2015, en el país solo van a haber los 300 megavatios de Cogentric, que son con la CDE, y unos 600 megavatios a HFO con las 3 distribuidoras. Estamos hablando que de una potencia máxima de más de 2.000 megavatios, solo 600 megavatios son contratos con combustibles líquidos. Por lo tanto, los contratos ya no desaparecen
como un componente de la problemática. Pero tú sabes y la bien, caída del precio del petróleo... Pero tú sabes bien que ni siquiera San Felipe va a poder salir en enero. No, perdón. El contrato vence. Ah, ya. Ella va a seguir generando para vender en el spot. Ah, ya. Y eso significa unas nuevas condiciones de precio, pero también significa unas nuevas condiciones de requerimiento de pago para ella operar. ¿Por qué? Porque, y esta es la segunda parte de la ecuación que muy poca gente entiende, y todavía en el pacto nosotros no hemos tenido la oportunidad de presentarlo porque no ha llegado el momento. Cuando tú tienes una empresa que vende 100 y tiene 20 de ganancia, tú consigues préstamos y los bancos lo que ven es, con ese 20 de ganancia que tú tienes una capacidad de repago y yo te presto en función de esos 20. ¿Qué sucede? Toda la estructura financiera de todas las empresas generadoras actualmente están sustentadas en ese índice de 20, para seguir el ejemplo. Y el gobierno entendió cuál es la capacidad máxima de endeudamiento que tiene cada empresa. Y hasta ese punto es que el gobierno está llevando los pagos. ¿Qué sucede cuando tu capacidad de endeudamiento por los índices financieros caiga y en vez de tú tener una ganancia de 20, vas a tener una ganancia de 10? Que los bancos te van a decir, en vez de yo darte línea de crédito por 20, te la doy por 10. Cuando eso suceda, el gobierno va a tener que buscar los otros 10 y ponerlo inmediatamente, porque si no, las compañías eléctricas vamos a caer en default frente a los bancos. No porque nosotros seamos mala paga, es que el gobierno nos debe 5 veces lo que le debemos al banco. Usted está vaticinando una crisis, entonces. No, yo no estoy vaticinando una crisis. Yo lo que te estoy diciendo es, ninguna situación que suceda en una industria como esta es aislada. Los eventos no son aislados. La caída del costo de los combustibles efectivamente tiene un efecto positivo para las compañías distribuidoras porque los generadores le facturan menos, las distribuidoras pueden comprar más kilovatios hora con la misma liquidez. Al final no es que están comprando más, es que están gastando menos y el subsidio es 20 millones de dólares menos en el mes de octubre que lo que hubiera sido a los precios anteriores. Ese ahorro todavía no se transfiere a tarifa. ¿Por qué? Salud. Porque las necesidades mensuales son del orden de los 100 o 120 millones de dólares y no estamos ahorrando una quinta parte, nos estamos ahorrando una sexta parte del subsidio que, bueno, como país estamos mejorando. Ahora, eso es fruto de un efecto externo. El vencimiento de los contratos es un fruto de una relación contractual entre generadores y distribuidores. Cuando vence el contrato, que los generadores pasan a vender al spot con las condiciones que existen hoy en el mercado spot, el precio está intervenido, no es un precio real, no te pagan la capacidad al costo real de la capacidad, porque la regulación está dictada hace 15 años y no se ha actualizado ese precio, y hay otra serie de ineficiencias que hacen que el costo de spot que reconoce la superintendencia no sea el costo real de los generadores. En ese escenario, los generadores pierden dinero en algunas horas y en otras ganan mucho menos. Overall, van a estar ganando 60, 70, 80% menos que lo que hoy ganan como ingreso bruto. Cuando el banco ve esa realidad, el banco te va a decir, yo no te voy a prestar los 20 que tú necesitas. Yo te voy a bajar tu línea de crédito, que ya no sean 20 millones de dólares, te la voy a poner en 5. Inmediatamente haga eso porque mi capacidad de pago se perjudicó. Yo no tengo la capacidad de seguir teniendo una deuda de 20 con el gobierno, con los bancos. Y el gobierno va a tener que buscar esos 15. Mañana mismo, desde el día que suceda eso. Y va a haber una presión de liquidez. Ese es un tema a discutir en el pacto. ¿Por qué? Porque si los generadores comenzamos a quedar mal con los bancos, se puede generar un efecto dominó. Nadie quiere eso. Lo que pasa es que tenemos que estar claro cuál es la realidad. Y volvemos a lo que decíamos ahorita. Las expectativas que tiene cada gente en el pacto son diferentes. Y muchas de esas expectativas no están fundadas en la realidad. Yo exhorto y aprovecho este momento, que estamos ya cerrando la entrevista de hoy, para pedirle a los principales representantes de todo el sistema financiero, la Asociación de Bancos Comerciales, los principales dirigentes empresariales de los bancos, todas las personas que trabajan y las grandes instituciones que trabajan en el mercado de capital de la República Dominicana, las mismas asociaciones de pensiones y los fondos de pensiones, que pidan una participación en el pacto y expliquen ellos, como sector financiero, lo que yo estoy explicando hoy aquí.
Porque el problema es, y ustedes lo saben, y tú, Julito, lo sabes muy bien, a mí me gustaría ser Víctor Canto y venir aquí a hablar como un académico, que ya tengo todos mis problemas solucionados y que fui asesor de 5 presidentes, de 8 gobernadores y que tengo 3 PhD de 5 universidades muy buenas, porque ya Víctor está por encima del bien y del mal. Y ahora él habla de pelota y ojalá ganen las estrellas este año. Sí. Pero a mí me toca jugar un rol social todavía en la República Dominicana. Diga. Y la responsabilidad de la ADI es decir estas realidades y recordarle al pueblo dominicano y en particular al gobierno y a todos los que vamos a estar sentados en el pacto eléctrico, que tenemos que llegar a acuerdos sobre realidades. Si los acuerdos no se fundamentan sobre realidades, los acuerdos no van a alcanzar los objetivos que queremos alcanzar. Para irnos, ¿ustedes están de acuerdo que se busque el dinero para las redes ahora en el pacto eléctrico? El tema no es solo buscar dinero para las EDES. Hay que para las redes, no para la EDE. Para las redes. Ajá. Hay que identificar las necesidades de financiamiento. Hay que hacer un plan multianual. Señores, ayer yo oí al director del presupuesto quejarse de que en República Dominicana todavía no hemos implementado las prácticas de presupuestos multianuales. Tú estás hablando de que la industria eléctrica, para las redes, para las EDES, para la transmisión y para la generación, necesita presupuestos multianuales porque cualquier proyecto te cuesta $100 millones y necesita 2 o 3 años para ser ejecutado. Y de frente al consumidor, ¿cuándo que nos vamos a poner? Porque estamos de parda. El sector eléctrico. Ustedes saben muy bien que de los 3 grandes objetivos que la DIE entiende que deben lograrse en el pacto, 2 benefician directamente a los consumidores. Uno es que tenemos que dar luz 100% lo más rápido posible y lo otro es que tenemos que crear los consumidores responsables. Que cada consumidor entienda cuánto necesita consumir para llenar sus necesidades y se comprometa a consumir solo eso. Marco Cochón, gracias por estar con nosotros. Julito Jacín y Rafael Grullón presentaron Energía TV.